Mi sueño empieza conmigo como mesero de una fiesta que se estaba celebrando en algún salón de las calles de la Ciudad de México. Lo sé porque recuerdo ver las calles del centro de la Ciudad de México, pero no con cantera rosada como Morelia, sino con cantera color gris. El salón tenía un piso entre gris o mármol brillante como pulido. Las mesas tenían un mantel blanco con servilletas rojas y platos y cubiertos brillantes, tal vez de plata o de acero. Además de mí había bastantes meseros y servidumbre, y ya había algunos invitados sentados. El salón tenía 2 entradas y en las entradas ya había 2 filas de invitados. Todos los invitados estaban vestidos con sus vestidos de gala y trajes sastre muy elegantes. En ese momento me dirigí a la entrada principal, la cual tenía unas puertas muy grandes de cristal y unos vitrales. Me percaté de que una de las ventanas cerca de los vitrales estaba un poco sucia y me propuse a limpiarla. Estaba yo limpiando la ventana cuando de repente empecé a ver como de reojo muchas personas vestidas de blanco y negro alineadas en la entrada principal. Al acercarme a ver, vi que eran monjas y eran bastantes de ellas. Tenían su atuendo más característico, un hábito negro con capucha blanca. Poco a poco la fila de monjas estaba creciendo en la puerta de entrada principal. Me acerqué a preguntar qué es lo que se les ofrece y una de ellas, que parecía ser la madre superiora, me dijo: venimos a encarar al asesino de nuestra hermana, la hermana María. De pronto, la monja señaló hacia el centro del salón y dijo: allí está ese asesino, señalando al señor que nos había contratado. Y continuó vociferando malas palabras. Yo le comenté que no tenía permitido entrar a la fiesta, pero en ese momento empezaron a gritar todas las monjas y a empujarnos. Justo las estaba yo tratando de calmar cuando en la otra entrada empecé a escuchar gritos y lamentos de mujeres y niños que eran los invitados que estaban en la fila, pues las hermanas del otro lado también empezaron a empujar a la gente. De pronto, no sé cómo lo hicieron, pero nos empujaron y entraron todas las monjas dentro del salón. Las monjas continuaron tratando de encontrar al Señor, pero en ese momento comenzaron a golpear a la gente y la gente también se empezó a defender, por lo cual la fiesta se convirtió en una gran golpiza y poco a poco los gritos de los invitados empezaron a escucharse y la música se calmó. Los manteles de las mesas empezaron a teñir de color rojo por la sangre de todos los que estaban participando en la golpiza. Parecía como si todos estuvieran poseídos por un demonio, pues no es normal que a una monja golpee y que la otra gente golpee a las monjas. De repente, y no sé por qué, las monjas se detuvieron y vieron horrorizada todo lo que habían hecho, sus manos y sus hábitos manchados de sangre, pero no entendieron cómo es que el diablo las había manipulado. La gente seguía horrorizada por lo terrorífico de la escena, algo que nadie de ellos se atrevió a pensar que iba a pasar aquella mañana cuando se alistó a ir para la fiesta. Alcancé a ver cómo la madre superiora tomó entre sus manos un cuchillo muy afilado y empezó a acuchillar a la persona que había señalado. En ese momento todos nos quedamos con las manos en la boca diciendo: ¿qué demonios está pasando? Una monja acuchillando a una persona, y la monja seguía acuchillando al Señor una y otra vez, hasta que de repente el Señor cayó y toda la sangre se empezó a regar dentro de ese piso blanco. En ese momento la monja volvió en sí y, horrorizada, vio sus manos llenas de sangre y el cuchillo entre ellas y dijo: Dios mío, ¿qué ha pasado conmigo? Perdóname, no merezco vivir. Y en ese momento empezó a acuchillarse ella misma mientras hacía un rezo del yo pecador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, con cada sílaba del yo pecador se iba acuchillando más y más hasta que de pronto perdió el conocimiento y se quedó sentada al lado del Señor que había asesinado. A los santos y a ustedes, hermanos,
Justo en ese momento yo me desperté y estaba muy aterrorizado, pero me di cuenta, pasando el tiempo, de que estaba yo en mi cama, tranquilo. Y después de descansar un momento y pensar en todo lo que había soñado, me propuse buscar el significado de mi sueño por lo bizarro del asunto. Y a pesar de todo, solamente encontré estas dos cosas. Soñar con monjas tiene un significado negativo, indicando que estamos estresados, pues las monjas son el símbolo de rectitud y obediencia. Puede que tengamos problemas de comunicación o no nos sientamos tranquilos en nuestro entorno. Soñar con peleas está relacionado con sentimientos oprimidos. Una de las peores cosas que puedes hacer es ocultar lo que sientes por temor a ofender a alguien o ser una molestia para alguien. Ocultar esos sentimientos a la larga terminará haciéndote daño. Buenas noches, pero solo buenas noches si es que no tienen un sueño como este. Cuando los fantasmas no quieren que los visites. Siempre nos preguntamos cuando vamos a ir de visita si somos bienvenidos o no, o si debemos de llevar algo para comer o algo para beber, para ser corteses. Sin embargo, nunca nos hemos preguntado si los fantasmas quieren que los visitemos o quieren que vayamos a algún lugar. Y de esto me di cuenta hace aproximadamente un mes. Platiquemos de miedo. Hace un mes operaron a mi hermana en un hospital del sur de la Ciudad de México. La operaron de la columna vertebral. Todo salió muy bien. Sin embargo, debería de quedarse varios días hospitalizada. Nos turnábamos los familiares para poderla irla a cuidar. El día que me tocó a mí, recuerdo bien que fue un viernes. Yo estaba bastante cansada debido a que había doblado turnos en el trabajo. Ese día llegué, le llevé flores a mi hermana y estuvimos platicando. Sin embargo, el cansancio me mataba y le dije a mi hermana, voy a aprovechar que no hay nadie para acostarme un rato en el suelo. Y así fue como lo hice. Me acosté y de repente empecé a caer en un sueño profundo y comencé a soñar. Comencé a soñar con la habitación del hospital y empecé a ver sombras que entraban y salían del cuarto de mi hermana. Sin embargo, no hablaban, solo caminaban de un lado a otro, volteaban a ver a la ventana y se acostaban sobre la cama donde estaba mi hermana. Sin embargo, mi hermana ni se inmutaba. Así continué soñando. O bueno, lo que creo que fue un sueño, porque de repente empecé a escuchar que me hablaban y eran como murmullos, aunque nunca logré entender qué era lo que me estaban diciendo. Sí entendía algo, que me fuera y que me fuera. Entonces yo quería levantarme porque sentía que estaba acostada, pero no lo podía hacer. Y seguía escuchando los murmullos y lo único que entendía era que me fuera. Cuando de repente empecé a sentir que me pateaban en el estómago, en la espalda. Y eso fue lo que hizo que me despertara. Cuando desperté, lo primero que vi fue a mi hermana observándome desde la cama, diciendo, ¿y ahora qué te pasa? ¿Por qué te movías tanto durante lo que dormías y te estabas quejando? Yo le dije, es que estaba soñando, y le conté mi sueño, y ella soltó una carcajada. Pues como podrás ver, aquí no hay ninguna sombra, ni ninguna sombra te estuvo pateando. Entonces le dije, bueno, ya me voy porque ya está comenzando a llover y no voy a encontrar camión para mi casa. Al llegar a mi casa, me acosté y empecé a sentir muchos dolores en la espalda. Cuando de repente me observo en el espejo y observo que tenía morada la espalda y efectivamente me habían plateado. Tenía moretones y muchos moretones en donde había soñado que me habían pegado. Y entonces es cuando descubrí que no solamente los vivos no queremos a las personas que nos visiten, sino también los muertos.
Los fantasmas también los importunamos, invadiendo su territorio, invadiendo el lugar en donde ellos habitan o en donde creen que habitan. Y así es que, pues mi única recomendación es que cuando visiten lugares, consideren que también pueden estar importunando a seres en los cuales ya no podemos ver. El 19 de noviembre de 1984 me paré temprano, como a eso de las 4:30 de la mañana. Como todos los días, pues me tocaba ir a trabajar a la Ciudad de México y yo vivía en Coacalco, el Estado de México. Me preparé y me despedí de mi esposa y vi a mis 2 hijos dormidos, que apenas notaron que me iba. Cuando iba yo saliendo, alcancé a escuchar el camión que estaba en la parada y a lo lejos vi a mi suegro subirse en el camión. Le chiflé, pero no me esperaron, así que me tocó esperar al siguiente camión rumbo a Indios Verdes. Pasaron 20 minutos y llegó el siguiente camión. Le hice la parada y afortunadamente agarré un asiento y me dormí de nuevo. El camión se fue en medio de la madrugada, que para mí seguía siendo como noche, así que me dormí profundamente y nuevamente sentí aquellos cambios a la izquierda o a la derecha. Cuando ya dio su última vuelta para irse rumbo a Indios Verdes, terminando de Catepec y pasando a Tlanepantla, escuché un ruido como de una explosión que me levantó inmediatamente, y al pararme vi que ya estábamos pasando por San Juan Ixhuatepec, comúnmente llamado San Juanico. Se escucharon de nuevo muchos ruidos y explosiones. Al avanzar un poquito más adelante pude ver que había varias llamas gigantes que convirtieron la noche en día, y muchos gritos de gente que seguro en ese momento estaba durmiendo y fue levantada por este accidente. La misma gente del camión no podía creer lo que estaba pasando. El camión siguió avanzando, pero de repente nuestro camión y los autos que estaban a los lados sobre la autopista se pararon de golpe. Incluso algunos hasta rechinaron las llantas, y de repente pasó corriendo una turba de gente en medio de la carretera. Se nos hizo muy raro, pero pues seguramente era la misma que había estado en la explosión. Me quedé mirando fijamente a la gente que estaba pasando y me di cuenta que la gente estaba en paños menores. Incluso había gente desnuda, y también había gente que ya venía muy quemada, o incluso algunos pasaron aún prendidos del cabello o de las ropas. Fue algo muy feo y que no le deseo a nadie nunca ver en su vida. Lo peor de todo es que esta explosión no hizo distinción con nadie. Había niños, adolescentes, adultos y adultos mayores corriendo y quemándose en carne viva. Aquello parecía el mismo infierno, y muchos camiones que pasaron cerraron sus puertas por el temor de que sus unidades se prendieran, o no sé por qué, pero cuando pasan estas cosas pocas son las personas que reaccionan de buena manera, y tal vez esa era su forma de autoprotegerse. No puedo imaginarme lo que habrá pasado a alguna de las personas que murieron ahí. El hecho de haber cenado en la noche con su familia y yéndose a dormir tranquilos para que al cerrar y abrir los ojos aparecieran en un escenario lleno de fuego y llamas y gritos, y la locura, una verdadera forma horrible de morir. En fin, nuestro camión aceleró en medio de la noche y se fue perdiendo en aquel estruendo que vimos. Llegamos sanos y salvos a nuestro trabajo, y al llegar al trabajo todos estaban platicando del asunto. Yo me puse a hacer mis cosas, pero me acordé que uno de nuestros compañeros vivía exactamente en esa zona, y al pasar unas horas lo vi llegar y le pregunté, y me dijo lo siguiente. Me dijo que él vive exactamente ahí, y que esa noche se fue a cenar con su familia y que regresó a su casa y se puso a dormir. Él ya se había levantado para venirse a trabajar cuando de repente escuchó el estruendo de la primera explosión y rápidamente bajó a toda su familia hacia el piso, pues la explosión tuvo una onda expansiva tan fuerte que rompió los vidrios en todas las casas aledañas, en varias colonias que estaban cerca de ahí.
Rápidamente se tiraron al suelo y empezaron a escuchar todos los gritos y lamentos de las gentes que se habían quemado, y en vez de salir a la calle hizo lo mejor que pudo haber hecho, quedarse en silencio dentro de su casa esperando que el tiempo pasara. Durante muchas horas no dejaron de oírse explosiones y lamentos de la gente, incluso se escuchó los sonidos de los bomberos, los sonidos de las ambulancias, y ellos se quedaron inmutados ahí en su piso de su casa, en medio de vidrios y también con la posibilidad de tener una muerte muy fea. De repente todo se calmó un poco y es cuando le dijo a su familia que se prepararan y la sacó a toda. Se llevó a toda su familia a casa de un tío en una colonia más lejana y ya se había ido al trabajo. Al pasar del tiempo se pudo saber con certeza qué es lo que había pasado. Alrededor de las 5 o 10 de la mañana había una fuga de gas licuado en uno de las plantas de San Juanico. Este gas licuado se estuvo acumulando durante mucho tiempo y de repente tuvo una ignición que provocó la primera explosión muy fuerte. Además de la fuerza del fuego, este mismo gas podía asfixiar a la gente, así que incluso había gente que ya había muerto antes de ser carbonizada viva. Todo esto comenzó alrededor de las 5:10, 5:20 am, el tiempo en que mi papá pasó por ahí, y no dejó de explotar hasta las 7 de la mañana del siguiente día. Este accidente provocó la muerte de más de 500 personas, muchas de ellas las cuales murieron carbonizadas, que incluso fue difícil reconocer los cuerpos de las personas fallecidas y terminaron en una fosa común. Además de estas personas muertas, hubo una aproximada de 2.000 heridos, los cuales por la gravedad del asunto y la impotencia fueron tratados incluso con remedios caseros hasta que llegó la ayuda alrededor de las 6:30 de la mañana, pero la cantidad de heridos y que seguía habiendo expulsiones hizo que la ayuda no fuera suficiente y que incluso muchos bomberos y rescatistas murieran ahí también. La explosión generó un cráter de 200 metros de diámetro en donde todo lo que se encontraba dentro del cráter murió o se perdió totalmente. He aquí la historia sobre aquella explosión del 19 de noviembre de 1984 en la planta de Pemex de San Juanico. Sobre las brujas, la gente suele decir que solo forman parte de las creencias, aunque lo cierto es que se siguen resguardando de ellas y al mismo tiempo viéndolas como mujeres que pueden ofrecer un tipo de ayuda espiritual y energética, las llamadas curanderas, quienes suelen curar con hierbas. La otra categoría son las malas, son llamadas directamente brujas y de la misma manera hacen curaciones, solo que en este caso se trata de prácticas mágicas, como protecciones contra el mal de ojo, amarres o incluso hechizos para provocar que a una determinada persona le vaya mal. También existen los hombres brujos, así como las hueseras y los hueseros, que soban huesos y dan una especie de fisioterapia a sus pacientes sin tener que ver con cosas de hechicería ni de magia. Para ser una bruja no es necesario contar con características especiales, puede ser cualquier mujer que lo desee. Platiquemos de miedo. Estuvo bien raro el 1 y 2 de noviembre allá en mi casa, porque del 31 para el 1 yo no podía dormir, tenía yo una diarrea impresionante, estaba yo muy mal del estómago, sin razón alguna, realmente no tenía yo nada, de hecho me hice análisis médicos y también salieron muy bien, o sea, no tenía yo ningún tipo de bacteria, bicho, lombriz, ni nada por el estilo. Yo me procuro en salud estomacal, aunque no parezca. Pero sí me procuro bien. Entonces no podía dormir porque tenía mucha diarrea, muy extraña. Y en eso, estaba con que voy al baño, no voy al baño, no, sí voy al baño.
En eso me despierto para mentalizarme y quererme parar, porque son de esas veces que no te quieres parar, así como que, ay, no, espérame, está bien rica mi cama. Y en eso, escucho como algo derrapa en la azotea de mi casa, bueno, no de mi casa, sino como 4 casas al lado. Derrapa, así. Caen como si fueran 2 pies derrapando en la azotea. En la azotea tenemos como piedritas para... Es un... antigoteras. Es un impermeabilizante que tiene piedritas encima. Se escuchan las piedritas como derrapan así 2 pies. Y empiezan a correr, pero correr muy pesado. 2 pies, no 4 pies de gatito ni de perrito, sino 2 pies, muy fuerte, muy pesado. Y lo primero que pensé fue, alguien se subió a la azotea y a ver si no se roba algo. ¿Qué me pueden robar? Realmente nada, ¿no? En la azotea nada más tengo el tinaco, el gas estacionario y el calentador solar. Realmente no tengo nada. Tampoco tengo una escalera para que accedan, o sea, no es mi filosofía esa, ¿no? Entonces, pues nada más fue así como que pues, algo se querían robar. Corre encima de las casas y exactamente en mi casa, que ya se escucha más fuerte, pum, 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 pum. Se escucha más fuerte y en mi casa derrapa y se regresa corriendo más rápido todavía y de repente deja de escucharse. Y yo así como que, qué raro y qué miedo, porque se escuchó muy fuerte, como retumbaba toda la casa. Y así como que, y bueno, de noche más escuchan los ruidos de las calles, ¿no? Del exterior de tu casa. Así como que, escuchó muy feo. Volteé a ver el reloj, todavía no me iba yo al baño. Volteé a ver el reloj y eran las 12:02. No, las 12 de la noche con 2 minutos. Mi mente luego voló y dije, algo está pasando, brujas, no sé lo que sea. Revisé a mis hijos y mi hijo, el menor, estaba como que, pues, con miedo, estaba balbuceando de noche, dormido. Y ya lo toqué tantito y ya se calmó. Ya me pasé al baño, me regreso y mi esposa estaba semidespierta por mi movimiento, porque pasé al baño, el ruido, lo que sea. Entonces ya salgo, la veo así como que medio despierta y le digo, acabo de pasar algo bien extraño, así asado. Dice, ay, qué miedo. Digo, sí. Pues ya, sentimos tranquilidad y nos dormimos. Pero no acaba aquí la cosa. Al día siguiente, otra vez tenía una diarrea muy fuerte, muy fuerte. Ya estaba yo harto de tan mal que me sentía del estómago. Pero pues bueno, ya otra vez en la noche me toqué al baño. Pero estaba yo en el baño de abajo y mi esposa acababa de pasar al baño de arriba. Pues X, vi la hora, eran las 11:30, 11:40 más o menos. Pero yo con mi diarrea me la pasé ahí un montón de tiempo, ¿no? Dan las 12:05. Pues ya decido salir del baño, ya me regreso a mi cama, dije ya estoy harto. Y si tengo que ir al baño otra vez, pues ni modo, me paro otra vez después. Subo al cuarto y mi esposa no podía dormir. Digo, ¿qué tienes? ¿Te acuerdas que platicaste de que ayer escuchaste? Digo, sí, pues lo acabo de escuchar hoy. ¿Cómo? Sí, igual como tú dijiste, como si 2 pies derraparan en el piso, corrieran y en mi casa se derrapa, se da la media vuelta y sale corriendo otra vez de regreso. Y así, ¿por? No sé, se escucha muy feo porque toda la casa retumba. ¿No lo escuchaste tú? Digo, no. Digo, yo estaba con el ruido del ventilador y toda la cosa. Pues no lo escuché. Dice, sí, fue muy fuerte el ruido y con mucho miedo por cómo retumbaba la casa. Por fin
Avanzan los días, tenemos el recorrido del terror ahí en la hacienda Ojo de Agua y pues yo con la precaución, porque sí sentía mucha energía, pues de todo un poco, ¿no? Tanto buena como mala, como extraña. Estuvo muy extraño ese día, ya tenía una pesadez muy fuerte, no podía estar como echando relajo con mis amigos como siempre. Por fin decido echarle ganas al recorrido del terror, me concentré mucho en mis líneas. Pasa el día y 2-3 días después nos reunimos con los cuates para ver qué onda, cómo nos fue con el recorrido. Y salió el tema, ¿no? De que había energías raras alrededor, porque no fui el único que lo pudo sacar. Por ejemplo, queríamos sacar fotografías y hay 2 fotografías ahí bastante interesantes porque pues se ven cosas extrañas, ¿no? Si es que quieren les paso las fotos. Y hablamos del tema y les dije que había movimientos de energía muy extraños, o sea, no los había sentido antes. Y pues estuvo feo, o sea, no estaba tan agradable el tema, ¿no? Y salió el tema de que pues escuchamos eso en nuestra casa, yo por mi lado, mi esposa por el suyo, y dijeron, una de las chicas dijo, hubo avistamientos de brujas aquí en Ojo de Agua. Hubo avistamientos y hubo muchas brujas, incluso más que antes. Pero pues fueron avistamientos de personas aleatorias, ¿no? No son de así de súper mega conocidos de toda la vida, sino que si son conocidos son cuates, pero sacaron el tema pues, también por el mismo del recorrido del terror, ¿no? Entonces, ¿será cierto? ¿Será falso? Aquí tenemos las fotografías que nos compartieron. En un inicio, da la sensación de ser 3 esferas de cristal con una luz interna en cada una. Pero si las acercamos más, vas a poder ver que cada esfera es la imagen de una mujer. Da la sensación de que cada esfera es una bruja. Lo dejamos a tu criterio. Muchas gracias por compartirnos esta historia y estas fotografías. El trabajo dignifica, pero hay trabajos que no todos están preparados para hacerlos. Mi trabajo es ser enterrador. Platiquemos de miedo. Trabajo en un mausoleo que hay debajo de una gran iglesia en la Ciudad de México. Mi trabajo empieza con la asistencia a las misas de cuerpo presente dentro de la misma iglesia. Estar presente en estas misas es el día a día de mi trabajo y me toca ver y sentir todo el dolor que provocan las muertes de sus seres queridos. Debido a los espacios reducidos, ya no se entierra el cuerpo completo, ahora se creman los cuerpos, se introducen en urnas y se les proporciona un nicho que está debajo de la iglesia. Con el tiempo me he llegado a acostumbrar, pero en un principio no podía dejar de pensar en la cara de todos los fallecidos que veía, e incluso muchas veces los llegué a ver en mis sueños, o mejor dicho, en mis pesadillas. Recuerdo un par de eventos no tan traumantes, pero sin duda muy extraños que me sucedieron aquí mismo en el mausoleo. Por ejemplo, en el día que llega una nueva urna con un fallecido, muchas veces se siente mucho frío o mucho calor, lo cual es muy raro, pues en el lugar se tiene bien acondicionado, con controles de clima automáticos a los cuales se les hace su mantenimiento cada cierto tiempo. También, la puerta de la entrada que da a la calle es una puerta muy grande, de madera fina y pesada, la cual requiere de mucha fuerza para ser movida. Incluso yo cuando la abro me cuesta mucho trabajo, pero más de una vez me ha tocado ver cómo la puerta
se mueve o incluso ha sido azotada sin tener a nadie por ahí. Pero si esto no es suficiente prueba, les platicaré de mi último evento. Me pidieron que arreglara un nicho de una pareja de ancianos que ya tenía más de 15 años muertos. Me solicitaron cambiar las losetas internas y cambiar la pieza de la entrada para que tuviera un nuevo arreglo. No recuerdo bien si eran unas rosas, cambiar los nombres o incluir algún crucifijo nuevo. Realicé los arreglos tomando las 2 urnas de los muertos, limpiando todo, incluso limpiando también las urnas y colocado todo lo que me habían pedido. Tomé fotos de todo el procedimiento, de cómo estaba y cómo quedó al final, y se lo envié por WhatsApp a la clienta que me lo había pedido. Entonces ya estaba yo apagando todo, incluso estaba yo cerrando la puerta de la entrada. Me marcó y me dijo: ya vi las fotos que me mandaron, pero me gustaría ver si me puede mandar un video para verlo en vivo y no solo con fotos. Entonces volví a meterme adentro, pero dejé la puerta entreabierta y de nuevo comencé a prender una por una todas las luces y me posicioné con mi celular sobre el nicho que había arreglado. Entonces tomé un video corto alrededor de 1 minuto y medio mostrando cada detalle de los cambios que se habían realizado. Yo solo tomé el video y se lo envié a la clienta directamente sin revisarlo. Cabe resaltar que aquella noche pues yo ya estaba solo, pues estaba a punto de irme. Total, yo le envié el video, apagué las luces y me fui con tranquilidad para dirigirme a descansar a mi casa. Llegué a mi casa y me recosté sobre el sillón a ver la TV, pero como siempre la TV fue la que me vio a mí dormido, cuando de repente el sonido de mi celular me despertó y como estaba dormido me desperté todo sonoliento y contesté. En ese entonces me di cuenta de que era la clienta de mi último trabajo. Como pude me recompuse y empecé a escucharla. Ella me dijo: buenas noches, me da pena molestarlo, pero le quería preguntar si había mucha gente visitando a los muertos. Pregunta que me sorprendió, pues yo solo estaba ahí. Le dije: no, estaba yo solo, pues ya estaba cerrando el mausoleo. Me dijo: qué raro, porque creo que escucho una pareja de ancianos platicando. Por favor vea el video y me regresa la llamada. Le dije: ok, ahorita lo veo y le vuelvo a marcar. Entonces, para por fin levantarme de mi siesta, me fui a echar agua en la cara a mi baño y me fui a sentar de nuevo en el sillón para ver el video que le había yo grabado y enviado a mi clienta. Entonces tomé de nuevo mi celular y reproduje el video, y entonces lo escuché y no podía creerlo. En el video que grabé se escuchaban las voces de 2 ancianos, un hombre y una mujer, platicando plácidamente, como si estuvieran detrás de la cámara, pero lo más raro es que yo estaba solo y no había nadie conmigo, y yo jamás escuché esas voces cuando grabé el video. Seguía yo reproduciendo el video una y otra vez, creyendo que tal vez por haber estado dormido, pues estaba imaginando cosas, pero me tardé bastante. Cuando entonces mi clienta me marcó de nuevo, pues me tardé mucho revisando, y me dijo: ¿qué tal? ¿Ya escuchó lo que le dije? Y yo le dije: sí, pero le aseguro que yo estaba solo cuando grabé el video. Me dijo: despreocúpese. Yo le enseñé el video a mi madre y me dijo sin pensarlo: son ellos, son tus abuelos. Pues cuando murieron yo apenas era una niña y no logré recordar sus voces. Así que al parecer ellos están juntos en el más allá y siguen platicando como si ellos estuvieran vivos. Yo no podía creer lo que me estaba diciendo, pero aún me dijo una cosa más. Mire, lo volvimos a revisar con mi madre y si se fija por ahí del segundo 30 al 39, verá cómo aparece como una chispa que baja del nicho hacia el suelo y entonces desaparece. Y entonces me puse a ver de nuevo el video con más detenimiento y en efecto, allí estaba esa chispa que me decía la clienta. Y le dije: sí,
ya lo vi, esto es demasiado raro. Me dijo, despreocúpese, no hay ningún problema, muchas gracias por el trabajo que hizo y por el video. Y me colgó. A partir de ahí dejé de grabar videos y les dije a la gente que vinieran ellos mismos a tomarlo. Y por supuesto que le dije a un padre que viniera a derramar un poco de agua bendita y hacer algunos rezos. Ahora recuerdan lo que les dije, algunos trabajos no son para todas las personas. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. Añádete a mi... Soy oriundo de Oaxaca, la tierra del mezcal y la guelaguetza. Me dedico a ser taxista en la hermosa capital del estado. Yo aún vivo con mi madre y mis 2 hermanos pequeños, así que prácticamente soy el hombre de la casa, pues mi papá ya murió hace muchos años. Ya llevo algunos años manejando y afortunadamente no me han dado ningún susto en el trabajo, pero hace 2 años pasó un evento muy extraño que cambiaría para siempre mi manera de ver y sentir el lugar en donde vivo. Platiquemos de miedo. Todo pasó en vacaciones de Semana Santa, en una fecha que se supone que tiene tintes católicos, pero que la gente utiliza más para vacacionar. En mi caso son fechas de vacas gordas, pues la cantidad de turistas hace que valga la pena estar trabajando desde temprano hasta muy altas horas de la noche. Recuerdo aquello como si fuera ayer. Era el siguiente domingo después del sábado de gloria. Me tomaron en el zócalo de la ciudad y me pidieron que los llevara a la otra parte de la ciudad, esta parte que la verdad está muy sola, pero como ya había decidido que ese sería mi último viaje, dije bueno, vamos a llevarlos. Empecé a manejar en medio de la ciudad y después de unos 15 minutos llegamos al destino. Al ver el lugar me percaté de que era un hotel muy barato que parecía más bien un hostal. Dije, pinches gringos barateros, prefieren pagar en otras cosas que en un hotel decente. Obvio lo pensé más que decirlo. Y después de que me pagaron el viaje me alejé y me despedí de buena manera. Entonces avancé otros minutos en medio de las calles solas de la capital y venía yo bien, pero de pronto entonces el único semáforo en la ruta se puso en rojo y volteé hacia los lados en mis espejos y vi hacia adelante y me percaté de que no había ni un carro atrás ni adelante de mí y ni una alma en las calles. De pronto el semáforo se puso en color verde y yo aceleré, pero de pronto no sé cómo se me atravesó una señora vestida de blanco y yo alcancé a cerrar y cerré los ojos y me puse sobre el freno y nada más escuché el carro como rechinó. Después del susto me recuperé y empecé a decir, oiga señora, ¿por qué no se fija? Y me bajé a ver si algo le había pasado al carro. Pero al bajarme del carro simplemente la señora ya no estaba, lo cual me llamó mucho la atención. Entonces me subí de nuevo al carro y me dirigí a mi casa. Como fueron pasando las calles, iba viendo de repente yo a algunas personas, ya más carros. Y yo no dejaba de pensar en la señora que se me atravesó. Al llegar a mi casa dije, ya pasó, bueno, no pasó nada, es hora de ir a descansar. Entonces estacioné el carro en el lugar donde siempre lo dejo y metí la llave en la puerta principal. Mi mamá me dejó la luz de la sala prendida, así que no entré a oscuras al lugar, pero al entrar a la casa me percaté de que mi mamá y mis hermanos ya estaban dormidos. Y vi en el reloj de la sala la hora y eran las 2 de la mañana. Entonces me lavé los dientes y me metí a bañar y fui a acostarme a mi cuarto. Aunque ya tenía un poco de sueño de la noche anterior, me había traumado con una serie muy buena y dije, vamos a ver un capítulo más en lo que nos dormimos. Entonces coloqué mis audífonos y empecé a ver la serie por unos minutos. Pero de pronto empecé a escuchar unos ruidos como de bolsas que provenían de la cocina de mi casa. Me paré inmediatamente y bajé los 15 escalones de la escalera para llegar a la cocina en la parte de abajo y ver que una de las luces de la cocina aún estaba prendida. La apagué y me volví a subir. Me volví a colocar los audífonos, pues me había quedado en una parte muy buena de la serie
Y después de unos minutos ahora empecé a escuchar que alguien subía la escalera de mi casa. He de comentarles que en mi casa no tenemos puertas, solo tenemos unas pequeñas telas o cortinas en donde debería de haber puertas, así que el nivel de ruido es más fuerte y lo puedo detectar. Además, yo conozco el sonido de mi familia subiendo las escaleras, y ese sonido que escuché se escuchaba como de una persona pesada, incluso más pesada que yo soy el más pesado de todos los que vivimos aquí. En fin, me quedé escuchando cómo subían uno a uno los 15 escalones de la escalera esta persona pesada, y como la escalera va a dar a mi cuarto, me paré para ver qué cosa estaba llegando, y al escuchar el escalón número 15, abrí la cortina y no había nada. De pronto los ruidos no se escucharon más, y fui a ver a mis hermanos pequeños y estaban todos muertos dormidos. Entonces también fui a ver a mamá y la vi también toda dormida. Le susurré al oído: oye mamá, ¿acabas de subir de nuevo las escaleras? Y mi mamá me contestó toda dormida. Dijo: no, ya vete a dormir, ¿no ves que ya es bien tarde? Entonces bajé de nuevo a cerciorarme de que la puerta estaba bien cerrada y que las ventanas no estaban abiertas, y ya me subí de nuevo a mi cuarto. Entonces apagué el celular e intenté dormirme, pero por más que yo quería no podía dormirme inmediatamente. Pero después de un tiempecillo me quedé dormido sin pensarlo, y de pronto un grito aterrador me despertó de golpe. Se escuchó como el llanto de una señora. De entrada pensé que era un sueño, pero el llanto se volvió a escuchar. Entonces prendí la luz y me asomé hacia la calle, pero no había nada ahí donde había escuchado el llanto. Todas esas cosas me parecían muy extrañas. Primero la señora que se me atravesó, luego los pasos pesados en la escalera, y por último este llanto que me despertó así, que por más que quise no pude dormir más que un par de horas. En la mañana, cuando mi madre me levantó, me habló para que fuera a tomar mi desayuno, y le dije: ahorita voy. Y entonces bajé a desayunar con ellos, y ahí vi a mis dos hermanos sonriéndome mientras comían su desayuno y lo tenían aún en la boca. Y mi madre me dijo: ¿qué pasó, mijito? ¿No pudiste dormir? Y asentí con la cabeza. Pero antes de que le contara algo de lo que pasó, el sonido del teléfono nos interrumpió. Mi madre contestó, y de pronto empecé a ver cómo la cara de mi madre cambió y se le fue hasta el color. Y yo le dije: ¿qué pasó? Me dijo: ahorita te digo, mira, vente para acá afuera, sal tantito conmigo aquí a la calle. Y entonces me salí con ella, y ahí me dijo: ay, mijito, no quise espantar a tus hermanitos, pero me acaban de avisar que de anoche como a las 3 de la mañana tu abuelito falleció. Entonces tengo que ir a revisar algunas cosas con tus tíos. ¿Crees que puedes hacerte cargo de tus hermanitos? Y yo le dije sí. Yo no podía creerlo. ¿Que acaso tendría alguna relación todo lo que me pasó la noche anterior? ¿Sería la muerte que yo había visto, o la que subió las escaleras, o mi abuelo que vino a despedirme, o peor aún, sería la Llorona que se lo llevó? Yo soy guía y cuidador de las ruinas de Yogualichán, allá por Cuetzalán, Puebla. Es un oficio que llevo en la sangre. Mi padre también fue guía y mi abuelo también. Entre las piedras antiguas y los caminos envueltos en neblina abundan las leyendas, pero la que voy a contarles tiene que ver con duendes que casi matan a mi abuelo. Era un sábado por la tarde. Había terminado mi abuelo de dar una visita guiada a la última pareja del día. Ellos parecían fascinados por las historias de duendes. Mi abuelo, honesto como era, les dijo: yo no creo en esas tonterías, esas cosas no existen. Entonces cerró la puerta del recinto, y justo entonces se encontró con un amigo que no había visto mucho. Se pusieron a platicar, y pronto el amigo le dijo: vente, te voy a invitar una copita. Entre tragos y anécdotas, el cielo comenzó a oscurecer. La neblina bajaba lentamente, abrazando el pueblo. Pasó un buen rato antes de que mi abuelo se levantara de la mesa y dijera: bueno, ya estuvo bien, ya me voy. Tambaleándose, pues ya andaba un poco tomado. Su amigo, preocupado, le ofreció llevarlo en su coche, y mi abuelo le dijo:
No, hombre, yo soy gente del monte. Solamente tengo que atravesar este cerrito y en un momento estaré en mi casa. Su amigo lo miró serio y le dijo: ¿estás seguro? Por ahí dicen que hay duendes. Mi abuelo soltó una carcajada, golpeó su sombrero contra la pierna y respondió: ¿duendes? Pues veme cómo llego a mi casa en un momento. Lo que pasó después hizo que nunca más volviera a reírse de las historias de duendes. Mi abuelo se levantó de la mesa aquella noche, todavía con el calor del mezcal en el cuerpo. Afuera, el viento helado soplaba entre los árboles del bosque espeso que separaba al pueblo de su casa de mi abuelo. La luna llena era su única compañera, pintando de plata los senderos. Apenas había caminado unos minutos cuando, desde la oscuridad, escuchó un sonido tss, tss, como quien intenta llamar la atención de un perro o un caballo. Se detuvo, miró alrededor, no había nada y siguió andando. De nuevo se escuchó el sonido tss, tss. Entonces lo vio. Era un niño quieto entre los árboles, vestido con ropas antiguas, iguales a los de los aldeanos de antaño. La noche era tan cerrada que mi abuelo no pudo verle el rostro. Mi abuelo le dijo: ¿qué haces tú aquí, en medio del bosque? El niño contestó: me perdí. ¿Podrías acompañarme de nuevo al pueblo? Respondió el niño con voz baja, casi susurrada. Mi abuelo, medio mareado por el alcohol, pero sintiendo una extraña responsabilidad, aceptó. Entonces caminaron juntos por un rato, hasta que el tiempo empezó a sentirse raro. El sendero parecía repetirse, nunca llegaban a ningún lado. Entonces, todo se volvió negro. En casa, mi abuela notó que él no había regresado. Entonces despertó a mi padre y fueron a buscarlo. Se toparon con un vecino que les dijo que ya tenía horas que lo vio internarse en el bosque. Entonces, junto con algunos amigos, buscaron hasta que la noche empezó a desvanecerse y después de bastantes horas, ahí lo encontraron, a 6 kilómetros del pueblo, encaramado en la copa de un árbol gigantesco. Estaba de pie, inmóvil, a un solo paso del vacío. Con cuerdas y esfuerzo lograron bajarlo. Mi abuelo no recordaba nada. Y esa fue la última vez que mi abuelo se atrevió a decir que los duendes no existían. Pasaron muchos años antes de que mi abuelo volviera a tomar y a salir por las noches. Cuando ya estés en tu cama en la noche acostado, no contestes el teléfono y ya no salgas a la fiesta, pues puede ser la muerte quien te llama. Platiquemos de miedo. Les voy a contar una historia muy triste. Estos eran dos amigos que se conocieron desde el kinder, siempre jugando y molestándose uno al otro. Pasaron por la misma primaria y secundaria, viviendo una gran infancia y adolescencia. Al pasar el tiempo, pues dejaron de verse y pues tomaron caminos separados. Un día, mientras uno de ellos, de nombre Gabriel, pasaba por la colonia, se encontró de nuevo a su amigo, llamado Rolando, y le dijo: ¿qué pasó, amigo? Me da mucho gusto encontrarte. Mira, te presento a mi novia y aprovecho también para invitarte a mi boda. Pues nos vamos a casar en 3 meses, a lo cual Rolando le dijo: qué buena onda, amigo. Y Gabriel prosiguió: también vete preparando porque después de la boda se viene el bautizo, así que ve ahorrando. Y Rolando dijo: entonces ya van a tener a su primer hijo. Y Gabriel dijo: sí. Rolando dijo: muy bien, amigo, cuenten con mi asistencia en ambas fiestas. Se despidieron con mucho gusto, se dieron un abrazo, pero nadie sabía que esa sería la última ocasión en que se verían. Gabriel trabajaba muy duro en la Ciudad de México y normalmente llegaba muy tarde. En esa ocasión llegó muy cansado y se fue a dormir sin siquiera cenar algo. Cayó como piedra en la cama y se puso a dormir.
pero de pronto, como a eso de las 2 de la mañana, recibió una llamada de uno de sus amigos. Como pudo, se levantó medio sonoliento y vio en el identificador que se trataba de su amigo. No quiso contestar, pero su amigo seguía marcando y entonces contestó. Y se dio cuenta de que su amigo andaba bien borracho, pero le dijo: ¿qué onda, Gabriel? Ven, vamos a tomarnos unas frías. Por lo cual Gabriel le dijo: no, amigo, mañana tengo que ir a pagar unas cosas de mi boda. Pero el amigo insistió y le dijo: mira, solo tómate una cerveza y le damos la vuelta a la colonia y te regresas a dormir calientito. Gabriel le dijo: mira, yo ya no tomo, pero los voy a acompañar por esta ocasión. Entonces Gabriel se vistió de nuevo, se salió de su cama, que todavía estaba calientita, y se preparó un cafecito. Entonces fue a la puerta, en donde ya su amigo estaba tocando con el claxon y con su escandalero. Su amigo se apareció con su carro y con otros 2 tipos, y los 3 estaban ya bien tomados. Su amigo estaba manejando y quitó a uno de sus amigos del asiento del copiloto y le dijo a Gabriel: ándale ya, te doy el lugar de honor para que veas. Y Gabriel suspiró un momento, como sospechando algo, y entonces se subió. Gabriel no tomaba ni una gota de alcohol, pero los otros muchachos venían bien tomados, y de repente su amigo se arrancó. Andaban con el estéreo a todo lo que daba, paseándose por las calles de la colonia, y de pronto uno de los 2 amigos retó a su amigo de Gabriel que se subiera lo más rápido que pudiera por el nuevo puente que habían inaugurado. Y Gabriel le dijo: espérense, vamos bien, ¿por qué quieren correr? Pero su amigo dijo: claro que sí, me subo corriendo, ahí te voy. Y entonces su amigo se dio la vuelta por la avenida principal y se subió muy rápidamente al puente, cosa que todas estaban vitoreando. Pero de repente su amigo perdió el control del auto y dieron vueltas y se brincaron al otro lado de la avenida, siendo finalmente impactados por un tráiler que venía del otro lado, dando de lleno en la puerta del copiloto. Después de todo el ruido, los gritos, todos despertaron alarmados al ver al Gabriel gritando con alaridos, pues como les dije, el tráiler dio con todo directo a él, y miraron con tristeza su gran obra. Gabriel estaba escupiendo sangre, pues el tráiler le pegó de lleno en su estómago, ocasionando su estallamiento de vísceras, por lo cual Gabriel murió a los pocos segundos. Y entonces, aquí se acabaron las ilusiones de su boda. Aquí se acabó la ilusión de conocer a su nuevo hijo. El accidente fue muy mencionado por lo aparatoso de la muerte, y por supuesto que fue presentado en todas las revistas amarillentas y noticieros, razón por la cual Rolando se enteró, pero no sabía que se trataba de su amigo. Más tarde recibió la confirmación por medio de sus amigos de la secundaria que la persona de las noticias que había muerto trágicamente impactado por un tráiler era Gabriel, su gran amigo de la infancia, quien lo había invitado a su boda, y él había dicho que se iba a ir. De pronto, una gran tristeza asaltó a Rolando, pues estaba recordando todos aquellos momentos que pasaron. Imagínense, fueron amigos desde el kinder. Rolando estaba muy enojado y decidió tomar justicia por sus propias manos. Trató por todos los medios de dar con el amigo de Gabriel, pero siempre se lo negaban, y cuando ya creía que lo había logrado, entró a la casa golpeando puertas solo para darse cuenta de que el amigo de Gabriel ya se había ido de la colonia, cosa que le causó una gran rabia que lo hizo refundirse en el alcoholismo. Él, que era muy bueno para el deporte, incluso corriendo maratones, de pronto estaba tirado en una calle como un vagabundo pidiendo dinero para continuar tomando alcohol. Muchas veces intentó salirse de esa depresión, pero el recuerdo de su amigo, que murió sin tomar una sola gota de alcohol por culpa de 3 borrachos, lo hacía recaer, recordándole que la vida tiene todo menos justicia. Por eso, amigos, si ya están acostados en su cama, ya no salgan, que podría ser la mismísima muerte quien los llama. Asunción Nochistlán es un poblado que
Algunos dicen que es ciudad, aunque es un pueblo muy grande. Está a una hora de Oaxaca. El detalle es que ahí vivía mi suegro. La casa estaba llena de polvo y todo aquello, ¿no? De techos de lámina y cosas así. Dejaron las cenizas de una tía, de una media hermana de mi suegro. Entonces ahí está una urna con las cenizas. Platiquemos de miedo. El detalle es que no siempre, pero en ese lugar, a veces me siento inquieto, sobre todo cuando estoy solo. Un día estaba esperando que fuera mi hija con mi yerno y mi esposa, que iban a llegar en la madrugada. Y yo estaba esperando, ¿no? Ya había terminado la consulta y todo aquello. Entonces, sentí que había personas en el patio. Se acercaron a la ventana, a la puerta. Tengo un vidrio, está completamente opaco, no se puede ver a través de él, y que no se viera de afuera para adentro, ¿no? El detalle es que sí alcancé a ver las sombras. Yo pensé, como te dije que iba a ir mi familia, yo pensé que ya habían llegado y que eran ellos. Sin embargo, no me atreví a abrir la puerta, o sea, me sentí muy incómodo y les grité si eran ellos y no me respondieron. Todo el terreno está completamente rodeado por concertina, que es una tela que es un hilo de alambre enrollado con púas, y luego arriba de eso todavía tiene una reja de 2 metros, ¿no? Para evitar precisamente que se metan los ladrones y esas cosas. Entonces a mí se me hizo muy raro que hubiera gente adentro, porque pues no, ya no pueden entrar, ¿no? Y todas las chapas tienen, todas las puertas tienen doble chapa y esas cosas. Entonces de alguna manera me armé de valor y abrí la puerta. Y tenemos un árbol de aguacate muy grande, y alrededor de ese árbol se construyó una especie, digamos, de mesa redonda que está alrededor del árbol, de concreto. Pues ahí, en esa mesa redonda de concreto, había una persona sentada que parecía un indigente. Tenía la cabeza agachada y cubierta, y de pie había una señora que también parecía indigente. Tenía mucho parecido con la tía de la cual están las cenizas ahí. Yo los encaré y les dije que quiénes eran, por dónde habían entrado y qué querían. La señora puso sus manos en la cintura, giró, me vio de frente e hizo su cabeza, la levantó como retándome, pero con una sonrisa sarcástica en su rostro, y no me dijo nada, solo levantó la cabeza y muy altanera se me quedó mirando. Entonces yo me puse pues bastante nervioso, y aunque yo iba con machete y todo, pues no me atreví a agredirlos, ¿no? Porque pues dije, no, pues capaz que les hago daño y me meto en un problema, en fin. Sin embargo, sabía que no me iban a hacer daño, o sea, los vi y estaban ahí. Me puse muy nervioso, y mi amigo, precisamente el que te digo que es dueño del bar La Maraca, le marqué y le dije, oiga, ¿qué cree que se metieron en mi casa? Entonces él luego le habló a las patrullas, y él fue personalmente en su moto, y él tiene una pistola. Entonces iba con la pistola, y yo me puse muy nervioso para poder abrir, porque llegó la policía, llegó él, y ahí estaban ellos. Los volví a encarar y les dije, ¿qué es lo que quieren? ¿Por qué están aquí? Y esta vez ya no levantaron, solo tenían la cabeza agacha, pero los vi, ahí estaban. No me respondieron, no nada. Con dificultades logré abrir, y una vez que abrí,
entra la policía con armas en mano y me dice, ¿dónde están? Y les señalé dónde estaban y no había nadie. Nadie estaba ahí. Buscaron por todo el patio, porque es un patio muy grande, tiene árboles frutales y esas cosas. Buscaron por todos lados y nada. Un policía se asomó porque la casa de al lado, que es el único lugar donde no hay concertina ni tela de alambre, pertenece a una prima de mi esposa. Entonces, como ellos tienen pues una barda alta, zaguán y todo, no consideramos que de ese lado se fueran a meter, ¿no? Entonces haz de cuenta que la concertina y la barda es una C y solo falta ese lado. Entonces pues empezó la policía a ver y dijo, dice, lo más probable es que por aquí se hayan metido y por aquí se hayan salido, porque había un tinaco ahí pegado al muro, uno de esos tinacos grandes, y con tapa de esos de plástico como de 1100 litros. Entonces el policía dijo, pues por aquí se lo utilizaron para entrar. Sin embargo, se me hizo pues muy increíble que personas como te la estoy describiendo, parecían indigentes y adultos mayores, o sea, no eran jovencitos. Entonces se me hizo muy raro que tan rápido escaparan, tan rápido salieran. Con claridad vi a estas personas. Ya viéndola bien, yo pienso que sí fue el espíritu de la tía. Al que no ubico es al señor que estaba cubierto. Ese sí no lo ubico. Creo definitivamente que sí fue un espíritu del mal y que la visión de la mujer que me retó con la mirada, porque no cruzamos palabra, pues o es una bruja o es el espíritu presente de la tía de la cual están ahí las cenizas. Dicen que algunos vuelos nunca debieron despegar, que en el cielo hay sombras que se alimentan de la desesperación. Esta es la historia del vuelo 171 de Air India y cómo es que una sola persona sobrevivió. Desayuné temprano y empecé a hacer mi maleta para mi vuelo a Londres desde Ahmedabad, India. El vuelo salía a la 1:30 y llegué desde las 11. Pasé por todas las etapas como revisión de equipaje y sala de abordaje. Debido a que no escogí mi asiento, me tocó al lado de la sala de emergencia. Al momento de abordar y acercarme a mi lugar, una mano me tocó el hombro. Era Ravi, mi compañero de trabajo, quien iba con toda su familia, su esposa y su hijo. Nos saludamos y fui para mi lugar. Y entonces empecé a ver que la azafata dio las recomendaciones sobre la salida de emergencia que tenía yo aquí. La verdad es que no le hice mucho caso. De pronto el avión se empezó a mover y se puso en línea recta atrás de otros aviones en la pista de salida para despegar. Y entonces fuimos avanzando y cuando ya quedamos nosotros para despegar, el piloto nos habló muy entusiasmado y nos dijo: «Están listos para Londres, vámonos». Y entonces el avión empezó a ir más rápido y cada vez más rápido y de repente se prendió un sonido como de un motor y nos elevamos despegando los pies del suelo. Entonces seguimos escuchando el ruido de los motores mientras subimos, pero de repente todo sonido se apagó. Y entonces nuestro avión empezó a caer. Los gritos de la gente fueron desgarrantes. Yo no sabía qué hacer, de dónde agarrarme. Volteé a ver la cara de la azafata y tenía un gran terror abrazada de donde estaba sentada. Pero no duró mucho tiempo porque después de 10 segundos nuestro avión se desplomó. Y entonces desperté en medio de un mar de lamentos y muertos. Como pude me quité el cinturón de seguridad y ahí vi a mi amigo Ravi con su familia. Todos estaban muertos al otro lado del pasillo
Y nosotros que íbamos a Londres para tener una mejor vida, yo me fui solo, hubiéramos muerto también yo con mi familia. Todas las azafatas estaban muertos y los que no estaban muertos gritaban desesperadamente. Como pude, me deslicé por la salida de emergencia y me metí a un orificio que el avión hizo sobre el edificio. Pude ver del otro lado del avión personas vivas tratando de salir, pero por su lado no había ningún hoyo para escapar. De pronto, el fuego terminó con los últimos lamentos que escuché. Incluso una de mis manos fue alcanzada por las llamas. Rápido me cubrí bajo una cama como de hospital y me seguí arrastrando por los escombros hasta que encontré una persona dentro del edificio que me dijo: no te muevas, acabas de tener un accidente. Y entonces perdí el conocimiento. El 12 de junio del 2025 a la 1:30, el vuelo 171 de Air India procedente de Ahmedabad hacia Londres, Inglaterra, se desplomó a los 45 segundos de haber despegado. Cayó sobre un edificio de Universidad Médica. El informe preliminar indica que los interruptores de encendido de ambos motores fueron apagados debido a una falla técnica. El avión Boeing 7878 Dreamliner transportaba a 242 personas, de las cuales solo el inglés Ramesh Kumar Biswas sobrevivió, al estar sentado en el asiento 11A a un lado de la salida de emergencia. ¿Qué te pareció nuestro video? Agrega tus opciones en nuestros comentarios. Si te gustó este contenido, apóyame viendo este video relacionado. No te arrepentirás de verlo.